Bueno, quisiera que me acompañaran a la escritura, a la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan 3, 20. Y vamos a estar compartiendo un mensaje que tiene una interrogante como título. ¿Te amonesta tu corazón? ¿Te amonesta tu corazón? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer y la cual vamos a estar tratando de contestar a lo largo de este estudio, con la ayuda de la palabra de Dios, por supuesto. Michael o Michel, lo voy a pronunciar como debe ser, Michel de Montaigne, es un escritor filósofo francés que dijo la siguiente frase: la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y la falta de testigos declara contra nosotros. La Real Academia de la Lengua Española nos tiene como definición de la palabra reprender, es traducido corregir, amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o lo que ha hecho. Y este es un término que vamos a estar utilizando a lo largo del estudio y es por eso que necesitábamos el significado textual. Tomando las palabras de este escritor y filósofo francés, nos damos cuenta que nuestra conciencia hace que nosotros mismos descubramos si las cosas que estamos haciendo son o no son correctas, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos. Pero, como él mismo lo dice, la falta de testigos a veces declara en contra de nosotros porque sencillamente nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pues la interrogante con la que hemos titulado este mensaje, ¿te amonesta tu corazón?, es qué tan veraz es nuestra autocrítica, qué tan veraces somos nosotros al momento de juzgar nuestras actitudes, nuestras actividades, nuestra manera de pensar o de hablar. ¿De qué manera estamos logrando nosotros controlar nuestra vida y ser al mismo tiempo controlados por Dios? Y eso es más o menos lo que vamos a tener que estudiar a lo largo de la palabra. Primera de Juan 3:20 dice la escritura: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, y ya vimos que la palabra reprende significa corregir o amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo dicho o hecho, mayor es nuestro Dios, el que sabe todas las cosas. Sabiendo todas las cosas, Él tiene todas las herramientas para poder juzgar. Y sabiendo todas las cosas, también tiene todos los videos de nuestra vida. Ahora que está de moda, que siempre hay un video de una cámara de seguridad, ya sea filmando algo jocoso, algo chistoso, una caída, también los hay quienes filman accidentes de tránsito o quienes filman algún acto ilícito. Pero los ojos del Señor siempre han estado ahí, tal como esas cámaras de seguridad. Entonces, Él sí tiene una capacidad absoluta de no ser contaminado por ideas preconcebidas dentro de nuestro corazón, sino que Él tiene la justicia completa y total. Y es por eso que esta porción de la Escritura nos hace esa interrogante. Nosotros tenemos que dar fe de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar, pero asimismo también tenemos que filtrar todo eso delante de la presencia de Dios. Entonces aquí viene esta pregunta: ¿te reprende o amonesta tu corazón? ¿Qué nos dice? ¿Estamos haciendo algo bueno o algo malo? ¿Estamos violando nuestros propios principios? Hace un par de domingos estuve predicando un mensaje con respecto a eso, que mantuviéramos firme nuestra fe, que mantuviéramos firme nuestra dignidad y en medio de las circunstancias no pusiéramos en tela de juicio nuestros principios, solo porque estamos pasando unos momentos difíciles. Pero ahora, el primer punto que quiero compartir con ustedes es qué significa que nuestro corazón nos reprenda. Vamos a tratar de interpretar esa porción de la Escritura. ¿Qué significa que nuestro corazón nos reprenda? Primero, significa que la ley de la conciencia viene inscrita en cada alma de los seres humanos. Significa que Dios, cuando lo creó a usted y a mí, puso en nuestro corazón y en nuestra alma el bien y el mal. Desafortunadamente, en el huerto del Edén, el Señor nos había creado para que nosotros conociésemos el bien únicamente, para que pudiéramos vivir en una sana relación con Él y que pudiéramos interactuar con Dios sin meternos en problemas. La mala decisión de Adán y Eva de poder alimentarse del árbol de la ciencia del bien y del mal
les hizo conocer el mal. Y es por eso que ahora tenemos esa tendencia pecaminosa. Eso es lo más esencial acerca del conocimiento, de la formación, de la conformación del ser humano. Pero entonces nos hacemos este interrogante y decimos, ¿cómo es que nuestro corazón nos reprende? ¿Cómo nos regaña el corazón cuando estamos haciendo algo equivocado? Es porque seguimos teniendo esa conformación original de Dios en nuestra vida. Y Él pone algo que nosotros le llamamos conciencia, y nuestra conciencia nos indica cuando estamos violando nuestros propios principios. Pero para muchos cristianos, para todos aquellos que en algún momento de nuestra vida le hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, es cuando nos damos cuenta de que esos valores estaban escritos en nuestro corazón y empiezan a funcionar. Aparte, empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios, empezamos a alimentarnos de una predicación, de un momento de adoración, y es ahí donde Dios toma ventaja y dice, todas estas cosas no son buenas. Y en nuestro interior, como habían sido grabadas originalmente para los seres humanos, empezamos a darnos cuenta que nuestro corazón nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así podemos validar con la palabra de Dios a dónde pasa la delgada línea entre el bien y el mal. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Y aquí está plasmado en la Biblia esto que estamos explicando. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto parece un trabalenguas, pero si nosotros empezamos a analizar frase por frase, tiene un gran sentido lo que está diciendo la Biblia. Porque los gentiles, es decir, todos aquellos que no fueron hebreos, todos aquellos que no nacieron israelitas, con el pueblo escogido de Dios, sino ustedes y nosotros que llegamos después a través de la fe, dice, todos estos gentiles no tienen ley, no nacieron con la ley de Moisés, no siguieron un libro de normas. Hacen por naturaleza, por instinto propio, por deseo natural, lo que es de la ley, cumpliendo las cosas que son llamadas buenas y malas, lo hacen por naturaleza. Estos, aunque no hayan creído en la ley de Moisés, aunque no hayan tenido un manual de vida, aunque no hayan tenido la ley en sus manos, es ley para sí mismos, porque saben que está mal. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa es la conciencia de la que hablamos. Mas ahora, si esto es lo que hacen por naturaleza los seres humanos, creyendo en lo bueno y en lo malo, ¿cómo no lo vamos a lograr teniendo en nuestro corazón el Espíritu Santo dentro de nosotros y siendo inspirados por la palabra de Dios? Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se dan cuenta cómo el Señor tomará como medida de juicio sobre nosotros las cosas que Él llama buenas y malas, no la que la sociedad llama buenas y malas? No es una sociedad de inclusión en la cual tenemos que incluir todo lo malo. No estoy refiriéndome a ningún tema en particular, sino en todo lo que ahora nuestra sociedad llama bueno, pero que bíblicamente no lo es. No vamos a ser juzgados por lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. No vamos a ser juzgados por lo que digan los movimientos sociales en los Estados Unidos. No vamos a ser juzgados por lo que las leyes aprueben o no aprueben con respecto a algunas cosas de consumo de drogas, de consumo de alcohol o lo que sea. No vamos a ser juzgados por eso. Vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra de Dios, por el conocimiento y el raciocinio del Señor. En base a eso va a ser juzgado nuestro corazón. Por lo tanto, es importante saber que en nuestra naturaleza, muy en el fondo de nuestro corazón, a veces vamos a estar haciendo cosas que no son correctas y vamos a sentir el palpitar de nuestra conciencia, que la conciencia en los cristianos y en los creyentes tiene nombre y apellido, se llama Espíritu Santo. Para otros será la conciencia. Pero esta porción de la Escritura nos dice que por naturaleza tenemos esa marca que el Señor nos puso a todos los seres humanos. En el original griego podemos decir que esta conciencia o esta
esta conciencia sí significa en el original griego, pues si nuestro corazón nos reprende, conocer algo contra alguien o condenar, eso es lo que significa esta frase en el griego al español, es conocer algo contra alguien o condenar. Entonces, si nuestra conciencia nos reprende, quiere decir que nos está llamando la atención de que algo no está bien. Tenemos que poner atención a todas las alarmas que suenan cuando estamos a punto de dar un paso, sobre todo en los momentos de desesperación, en los momentos de crisis o cuando nuestros sentidos están nublados de acuerdo a una emergencia. No puedo actuar por impulso únicamente. Debo siempre escuchar cuál es la voz de Dios y si quiere llamarlo otra vez, lo voy a poner entre comillas, la conciencia. Que la conciencia, les digo, nombre y apellido, se llama Espíritu Santo a los creyentes. Aquí aprovecho para decir esto. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu de Dios puede morar a su alrededor, porque la palabra de Dios así dice, estaré entre vosotros. Pero después que nosotros damos el paso de fe, creyendo que el Señor Jesucristo vino al mundo para morir por nosotros en la cruz, estará en nosotros. Así dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14. Por eso es necesario que ese en nosotros, tomando en cuenta que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Él se transforma en nuestra conciencia. Y es ahora que damos pasos escuchando la voz de Dios, frenando cuando tenemos que frenar y avanzando cuando tenemos que avanzar. Entonces, la ley de conciencia reprende, conoce algo contra la persona y la condena. A eso se refiere la palabra reprende. Recuerden, conoce algo en contra de la persona y la condena. Cuando la persona ha pecado, cuando la persona ha tenido un mal pensamiento, cuando la persona ha hecho algo en contra de alguien con mala intención, en ese instante la conciencia reprende. El problema es que hay una gran lucha en los seres humanos. Están escuchando que la conciencia lo reprende, pero como somos necios, como somos tercos, como somos burros a veces, perdón la palabra, nos rebelamos en contra de lo que nuestra propia conciencia dice y nosotros decimos frases como, es que se lo merecía, es que él me había hecho o ella me había hecho algo a mí, es que bueno, ¿quién lo manda a estarme tentando? ¿Quién lo manda a estarme haciendo algo que me afecte? Y empezamos a ocultar las revelaciones y las reprensiones de nuestra alma a través del Espíritu de Dios, buscando una alternativa humana a lo que acabamos de hacer. La ley de la conciencia es la prueba irrefutable de la ley de Dios inscrita en los corazones de los seres humanos. La ley de la conciencia hace tres cosas básicas dentro de nosotros. Esta ley inscrita por Dios en nuestros corazones, primero da testimonio de lo que Dios debe hacer en nuestra vida. Da testimonio de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Da testimonio de cómo debería ser nuestra vida si verdaderamente seguimos a Dios. Dar testimonio significa ser testigo de algo. Dar testimonio significa que tiene el conocimiento de. Por eso, esta ley de conciencia da testimonio a nuestra alma de lo que deberíamos hacer. El segundo paso de lo que hace la ley de la conciencia es que acusa, y eso es lo que no nos gusta muchas veces. Porque podemos quedarnos sin sueño por una acusación interior. Pero la ley de la conciencia, escrita por Dios en el corazón de los seres humanos, nos acusa cuando estamos haciendo algo que no está bien. Y nos da un sentimiento de culpa. Y de repente nos quita el sueño. Y de repente nos quita la paz. Y de repente no caminamos con tranquilidad porque estamos siendo acusados por nosotros mismos de haber abusado de alguien, de haber tomado represalias con alguien o de haber invertido la vida de alguna persona, la carrera de esa persona o lo que sea, con tal de pisotear y salir adelante como campeones. Y la tercera característica de la ley de la conciencia es que defiende, porque también a veces nos culpamos a nosotros mismos por cosas que no son nuestra culpa. A veces nos pasamos de humildes, a veces nos pasamos de buena gentes y siempre nos echamos la culpa a nosotros. Pero a veces la culpa no es nuestra. Y el Espíritu de Dios también está listo para podernos decir, paso la línea de la conciencia y tú no has hecho nada. Y es también, porque no todo en la palabra de Dios es acusación, es señalamiento a que estamos haciendo algo malo, sino también es señalamiento para lo bueno. Es una felicitación, es una palmada en la espalda
diciendo que las cosas que hicimos estuvieron bien hechas. Es como cuando usted recibe una tentación. Es como cuando a usted le dicen que compre un teléfono celular que en el mercado vale $800 y que hay una persona que se lo vende en 200. Y usted dice, no puedo dejar ir esta gran oferta, entre comillas, de esta persona de un teléfono celular que vale 800 y me lo está dejando en 200. Pero usted sencillamente declina preguntar cuál es la procedencia de ese teléfono. Usted realmente declina siquiera investigar un poquito más allá acerca de dónde viene ese teléfono. Solo le preocupa si funciona o no funciona. Y probablemente todavía tenga alguna huella digital del propietario anterior. O probablemente usted pueda encontrar algo que sea del propietario anterior. Pero usted mejor no pregunta para que no le caigan culpas equivocadas. Pues el Señor dice que nuestra conciencia nos va a acusar, nuestra conciencia nos va a destapar si queremos hacer algo que está en contra. Pero si usted dice, no voy a meterme en este negocio, aunque sea muy tentador y el teléfono celular de 800 esté en 200 y esté buenísimo, esto debe tener una mala procedencia, no voy a proceder a comprarlo. Y usted vence la tentación. En ese momento, usted se va a la cama con una gran paz. El Espíritu de Dios le quita la culpa y le dice, bien hecho, tu conciencia, que se llama Espíritu Santo, desde su corazón le da paz y usted se levanta al día siguiente diciendo, soy un buen ciudadano, no contribuí a la corrupción, no contribuí al mercado negro, no contribuí a la maldad que está carcomiendo la sociedad de nuestro tiempo. Otra cosa que significa lo que la conciencia hace dentro de nosotros es que sucede cuando nuestro corazón nos está reprendiendo. Significa que algo dentro de nosotros está sucediendo cuando nuestro corazón nos está reprendiendo. Como decía el texto base que hemos utilizado, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Vamos a repetir otro versículo de Romanos capítulo 2. Habíamos leído unos a partir del capítulo 14 y vamos a leer del 15 al 16. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, nuestro corazón, nuestro interior, nos reprende o nos defiende, dando testimonio de lo que es nuestra conciencia en nuestro interior. Vea que todo esto lo estamos sacando de la palabra de Dios, de la Biblia. No lo estamos sacando de un libro de psicología. No estamos haciendo nada más siguiendo un proceso, siguiendo un tema que hemos sacado de un análisis científico. Estamos leyendo cuáles son los consejos de Dios. Ahora, si usted lee un análisis científico, se va a dar cuenta que estas cosas pegan con el bienestar de la gente. Con una psiquis sana, también estas cosas alinean perfectamente. Ningún libro de psicología le va a decir, si usted está cansado, estresado, triste o deprimido, vaya y mate a alguien y después regrese y va a ver cómo las cosas se mejoraron. Ningún libro le dice eso. Le va a decir, busque la paz interior y busque un montón de cosas que le den paz y esto y lo otro y todo eso que ellos rechazan utilizar la palabra Dios, que rechazan utilizar la palabra oración, que rechazan utilizar la palabra unción del Espíritu Santo, pero que esas al final siguen siendo los mejores refugios para las almas atribuladas. Entonces, Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Veamos tres cosas con respecto a esta porción. Está atestiguando acerca de la presencia de pecado en nuestras vidas. Esa es una de las cosas que hace. Está atestiguando que somos infractores de la ley divina. Esa es otra cosa que nos dice. Y está atestiguando que necesitamos de la justificación de Jesucristo el justo. Él es justo, nosotros no. Pero necesitamos que Él nos ayude a justificar nuestro pecado, que Él nos ayude a borrar el pecado, a ser redimidos. Y es por eso que nuestra conciencia nos indica, ponete en oración. Tenés que ponerte en oración, porque hay algo que en tu corazón no está bien. Y ahí viene el Espíritu de Dios a revelarnos qué es. Y una vez nosotros nos ponemos en oración y llevamos esto a la presencia de Dios, el perdón de pecados y la justificación por la muerte de Jesucristo está lista para proveérsela a usted el Señor. Por supuesto, esto no es licencia para matar.
Recuerde que usted no está hablando con una máquina, ni con una contestadora automática, ni tampoco es un centro de servicios, ni es un banco, en donde usted probablemente tenga 2 o 3 transacciones ya por mes. Algunos de las cuentas bancarias le dice, bueno, sí, pero usted en su cajero electrónico únicamente va a tener 2 o 3 transacciones disponibles al mes. La cuarta se la vamos a cobrar. Pues yo le digo ahora, el Señor no es así. Pero tampoco vamos a estar nosotros abusando. No podemos llegar a hacer 2 o 3 transacciones de pecado mensuales o 2 o 3 transacciones de pecado semanales. No puedo estar jugando con Dios. No es el banco, no es una institución que nos da servicio al cliente. Es Dios, el creador de su vida, el que diseñó su interior, el que diseñó su cerebro, el que diseñó sus emociones, el que diseñó su corazón. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que usted ve, incluyendo este sistema de transmisión digital. Todo lo ha creado Dios, los hombres han descubierto las creaciones de Dios, las han puesto juntas y han logrado que esto suceda. Pero el creador es el Señor. Por eso no podemos nosotros ir a su presencia con un corazón equivocado, porque Él lo va a comprender. Justifica a quien quiere justificar, le perdona el pecado a quien quiere perdonar. Es necesario que lo entendamos. Otra de las cosas que significa esto de que mi corazón me reprende es que debemos dar pasos cuando nuestra conciencia nos reprende. No solo vamos a justificar, no solo vamos a decir, ay, sí, la regué, ups. Hoy sí, no vuelvo a hacer eso, ups. No, hay que dar algunos pasos. Una vez nuestra conciencia nos está diciendo que lo que estamos haciendo no está bien, no es suficiente con reconocerlo, hay que dar algunos pasos, es importante. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No pequéis, y si alguno hubiera pecado hay que ir, hay que dar pasos. ¿Cuáles son los pasos? Quiero compartir con ustedes al menos 6 pasos que tenemos que dar por si en algún momento dado usted llega en oración y encuentra que su corazón le está reprendiendo, que su corazón le está amonestando, como es el título de este mensaje. Primer paso, debo reconocer. Todas son acciones. Estos 6 pasos llevan acciones. Primero, reconocer que hemos pecado. A veces no nos gusta, empezamos a justificar y justificamos 1000 cosas. No, es que ella fue la que me dijo, es que ella fue la que empezó, es que yo no quería, pero ella me empujó, es que yo no quería, pero él me ofreció, es que yo no. No, reconozco que no he actuado bien y de esa manera empiezo a enmendar el error. Número 2, arrepentirnos de nuestra maldad y de nuestro pecado. Debo reconocer y debo arrepentirme. La palabra de Dios dice que en el arrepentimiento está la verdadera sanidad. Dice la palabra de Dios que el bautismo de Juan, recuerdan ustedes que llevaba 2 ingredientes principales. Era el arrepentimiento de pecados, la confesión de pecados y el arrepentimiento de pecados. Dios no puede hacer nada si sigue en nuestro corazón la bacteria del pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, sacamos la bacteria, el virus del pecado, y entonces Dios empieza a actuar para la sanidad completa del corazón. Es necesario arrepentirse. El arrepentimiento es el dolor genuino y profundo desde las entrañas por haber ofendido a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Número 3 es acudir a Jesucristo el justo. Tenemos que ir hacia Él. Primero era reconocer, arrepentirnos y acudir a Jesucristo, que es nuestro abogado ante el Padre, para que podamos ser perdonados y de esa manera quitarnos otro peso de encima. Número 4, pedir perdón. Pedir perdón y aceptar, como dije hace un momento, reconocer que hemos pecado es mucho de lo que le duele a la gente hacer. ¿Cómo cuesta aceptar que he cometido un error? Vivimos en un mundo competitivo. Y cometer un error y aceptarlo es como irme quedando atrás en la carrera de la sociedad. Pero debemos entender que de acuerdo a la palabra de Dios son los pasos que debe dar un corazón sano. Por eso, pedirle perdón tanto a Dios como a los seres humanos es un acto de fe. La palabra perdón debe estar incluida en nuestro diccionario.
Hay muchas personas, y estoy seguro que usted, igual que yo, conoce muchas personas las cuales nunca va a oír salir de sus labios la palabra perdóname, o perdóname, o discúlpame, o como dicen hoy los jóvenes, la regué, o cualquier otro tipo de frase en la cual están aceptando su culpabilidad por el error. Entonces hay que pedirle perdón a Dios. Número 5, creer. Creer, por supuesto, en que hay un Dios perdonador y creer en ese perdón, en esa justificación por medio de la sangre preciosa de Cristo. Debo creer, porque si no, yo voy a ir en oración y voy a decir, ¿para qué estoy pidiéndole perdón a Dios? Y a saber si oye mi oración, a saber si habrá un canal por el cual el Señor me está escuchando, yo no sé. Entonces, si no creo, nunca voy a recibir la notificación del perdón y de la justificación divina, entonces mi oración es inútil. Debo creer. Y número 6, apartarnos del pecado proactivamente. Debo hacer actividades que me aparten del pecado para no volver a caer. Insisto, hace un rato dije, no es que usted tenga un límite de movimientos, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, si yo no quiero volver a seguir pidiendo pecado o perdón por el pecado, o no quiero seguir siendo reprendido o amonestado por mi corazón, entonces debo actuar apartándome proactivamente del pecado. Ahora tenemos un tiempo de autoexamen. Vamos a hacernos un autoexamen bien rápido. Pregunta número 1. ¿Qué nos está diciendo nuestra conciencia en este momento? Hacemos la pregunta. En este momento, así como usted está pensando, ¿qué le está diciendo su conciencia? No me conteste a mí ni le conteste a su esposo, a esposa, a sus hijos. Solo piénselo, porque después la respuesta la tendrá que ir a poner en oración usted unos minutos más tarde. ¿Cuál es el dictamen de nuestra conciencia? ¿Estamos viviendo como transgresores de la ley divina o estamos viviendo como hijos de Dios que permanece en Él y en su verdad? ¿Cuál es el dictamen de nuestra conciencia en este momento? ¿Estamos viviendo como transgresores de la ley divina o estamos viviendo y permaneciendo como hijos de Dios en Él y en su verdad? Son dos preguntas de autoexamen. La segunda parte de este mensaje la hemos titulado ¿Qué hacer cuando nuestra conciencia no nos reprende? Este es un punto más grave, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos seres humanos con la tendencia al pecado, ya lo explicamos, ¿verdad? Todo eso viene del huerto del Edén. Pero cuando nosotros tenemos una conciencia que se ha petrificado a lo largo de los años, que se ha endurecido, que ya no siente lo bueno y lo malo, ahí estamos en un gran peligro. Porque empezamos a hacer cosas malas que a nosotros nos parecen buenas, empezamos a agredir gente, no necesariamente físico, sino de cualquier otra forma, empezamos a agredir personas, empezamos a hacer cosas que no son correctas y no nos damos cuenta sencillamente que estamos haciendo algo incorrecto. Eso es preocupante, porque el único que puede llegar a poner su alma y su corazón en ablandador de carne es el Espíritu Santo. Es el único que le va a devolver la constitución a su corazón. Es el único que le va a devolver lo blando a su corazón, de manera que usted pueda entender cuál es con conciencia lo bueno y lo malo. Entonces, si la conciencia no nos reprende, estamos en problemas. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, que si no nos reprende, Dios sigue sabiendo. Dios sigue enterado de lo que estamos haciendo bien y mal, aunque nosotros queramos tapar con justificaciones o con el hecho de no habernos dado cuenta que hicimos algo malo nuestras actitudes. Acudamos entonces a Dios para que Él nos haga ver nuestro pecado. Esta es la exhortación para todos aquellos que de repente decimos, bueno, la verdad es que no sé si estoy actuando bien, no sé si estoy haciéndolo bien. Si no sabe, vaya a la presencia de Dios. Si usted está en un litigio en este momento, si usted está con alguna pelea familiar en los juzgados, con abogados, etcétera, etcétera, y usted está defendiendo su parte porque si no la contraparte abusa de usted, vaya a preguntarle a Dios. Probablemente lo que está haciendo no es correcto. Probablemente el camino que está siguiendo no es el adecuado. Tal vez la historia está al revés. Y sencillamente no nos hemos dado cuenta porque estamos defendiendo nuestros propios intereses y en esa defensa estamos haciendo algo que no está bien. Entonces acudamos a Dios para que Él nos haga ver si lo que estamos haciendo vale la pena o no vale la pena. Vaya conmigo a la Escritura, 2 Corintios capítulo 7,
Versículos del 9 al 11, 2 Corintios 7 del 9 al 11. Dice la Biblia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. La palabra contristar en la Escritura significa entristecer. Significa que llega un momento en que nosotros nos bajan del pedestal, nos ablandan el orgullo. Y llega un momento en que llegamos a sentirnos tristes o avergonzados delante de Dios. Esa es la palabra contristar. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, en otras palabras, Dios lo hace por nuestro bien. Nos hace sentir triste en un momento dado cuando nos toma por dentro el Espíritu de Dios y nuestro corazón nos reprende. Pero cuando no nos reprende es porque no está el Espíritu de Dios en ese lugar. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, la según Dios. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Esta es la palabra que el apóstol está enviando al pueblo en Corinto. Porque al final salieron limpios. ¿Por qué? Porque habían llegado contristados, tristes, con un corazón sincero, diciendo: Señor, de plano que hicimos algo que no era correcto. Y una vez llegaron a eso y lo dijeron con arrepentimiento, el Señor empezó a bendecir sus corazones y salieron limpios del asunto. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque fueron a la presencia de Dios. A veces juzgamos, sobre todo aquellos que ya hemos alcanzado alguna edad de madurez y decimos que ya nos la podemos todas, que cuando otros van yo ya vengo, que eso ya me lo puedo, que con una sola mirada entiendo, que con esto que lo otro. Es más difícil hacernos entender, aquellos que estamos en una edad madura y productiva, de algunos de nuestros errores. Porque creemos que todo está bien y no consideramos que nosotros podamos hacer un error o una mala decisión. Por eso es necesario ir a la presencia de Dios, porque la medida de Él siempre nos va a enseñar lo correcto. Y ante Él no vamos a quedar avergonzados como lo podemos hacer delante de la sociedad. Nos vamos a arrepentir y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Porque Dios tiene una mayor capacidad de sacar a la luz el pecado que la conciencia. La conciencia no tiene mucha capacidad, sobre todo cuando está gobernada por mis pensamientos y sentimientos egoístas, pero Dios sí tiene la mayor capacidad de sacar a la luz el pecado. La humildad es indispensable para que Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque debo ser sincero delante de Dios. Es por eso que debo llegar humilde en oración. Número 3, acudamos en oración pidiendo ese análisis de parte del Señor. Señor, ayúdame a saber cómo me está yendo en este examen de la vida. Número 4, pidamos que Dios nos haga sentir dolor por el pecado y que Él nos revele y por la fe en su sangre recibir su perdón. Sentir dolor, sentir culpabilidad es bueno, porque eso nos va a procurar no volverlo a hacer. Entonces hay que pedirle a Dios que nos haga sentir el dolor de haberle fallado, el dolor de haberlo contristado a Él. Está aquí usando la palabra ahora contristar hacia Dios. Que Él no se ponga triste por lo que hicimos, sino que realmente nosotros nos pongamos tristes por lo que le hicimos a Él y de esa manera sentir ese dolor por el pecado y retroceder, recibir el perdón de Dios. Tiempo de otro autoexamen. Otras consultas que tenemos que hacernos, interrogantes. ¿Qué hacemos cuando nuestra conciencia nos reprende? ¿Qué hacemos? Una vez llegamos en oración y decimos, bueno, sí hice mal. Retrocede, actúa, pide perdón. ¿Qué hace? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer hoy. Porque nada más sirve que Dios me perdone, me justifique y me diga lo que hice mal, si al salir de mi habitación después de la oración no voy a enmendar el error. Entonces, parte espiritual está sana, pero mi imagen, el nombre de Cristo, el nombre de cristiano, mi actitud contra la sociedad o ante la sociedad sigue siendo mala. Número 2, segunda pregunta que tenemos de este autoexamen. Si tu conciencia no te hace ver tu error o pecado, ¿significa que no tienes nada pecaminoso? Si usted llega
y se pone de rodillas y empieza a orar, Señor, dime qué hice mal. Nada, gracias a Dios, salí bien, 100. Me levanto de la oración y digo, no, si soy perfecto, no tengo nada. Ya le pregunté a Dios y no me sacó ninguna observación. ¿Será que era Dios? ¿O será que era mi conciencia? O si yo mismo digo, bueno, quiero ver si no hice nada malo este día, quiero ver si no fallé. No hice nada. Me pongo 10 también. ¿Es esa la conciencia del error o es la conciencia del pecado que está dentro de nosotros y nos está queriendo ocultar algo? Ese es un autoexamen que tenemos que hacer. Si nuestra conciencia nos califica con ese 100, yo creo que sería mejor acudir a Dios con tiempo, con esperanza de escucharlo, con los oídos bien atentos espiritualmente hablando para saber cuál entonces será el dictamen de Dios y no de mi conciencia. Si yo saco 100, tengo que ir a la presencia de Dios obligadamente para que Dios me pase su escáner y me diga perfectamente qué es lo que ha pasado. ¿Le ha pedido usted a Dios alguna vez que le saque los trapitos al sol? Esa quizás debe ser una de nuestras preguntas. Señor, sácame los trapos al sol. Aquí estoy para crecer, para aprender. Tú eres el mejor instructor, Señor. Vengo a ti para que me enseñes cómo hacerlo y así poderme conocer a mí mismo, porque el único que me lo va a revelar es el Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20, que es uno de los versículos de nuestro texto base, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es por eso que es el mejor lugar para aprender y desarrollarse. Otra de las características es, si mi conciencia no me reprende, si siempre saco 100 ante mi conciencia, ¿será que la tengo cauterizada? Cauterizada significa que estoy quemado ya, que estoy sellado, que tengo callo, que es lo que hacen en algunos procedimientos quirúrgicos. Cauterizan una vena, cauterizan esto, cauterizan lo otro. Lo que hacen es quemarlo para que se cierre. Y esa parte se seca. ¿Será que nuestras conciencias están cauterizadas y que por eso no tenemos la capacidad de autoanalizarnos y darnos cuenta que estamos cometiendo errores? ¿Será que, como dije hace un rato, los adultos, por no decir los viejos, arriba de 50 o arriba de 40 o como quiera usted llamarlo, ya estamos cauterizados porque nos creemos que hemos tenido una vida exitosa o que la hemos hecho todo bien siempre o que somos correctos y por eso pasamos por alto algunas fallas? No hay hombre, no hay mujer perfecta sobre la faz de la tierra. Tengo que aceptarlo. Voy a cometer errores. ¿Cuándo, cómo y dónde? No lo sé, pero los voy a cometer. Y tengo que estar listo para corregir. Y tengo que estar listo para aceptar. Y tengo que estar listo para pedir perdón. Y tengo que estar listo para cambiar. Todas estas cosas me las va a delegar o a revelar, el Espíritu Santo. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos, etcétera, etcétera. A donde quiero enfocarme es en esa porción del versículo 2. Tienen cauterizada la conciencia. Los hipócritas, los mentirosos, dice que van a conducir en la fe equivocadamente a este grupo de personas al cual estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Tienen cauterizada la conciencia, quemada, ya no sienten nada, ya no tienen dolor, ya no tienen amor, ya no tienen compasión. Entonces, si nosotros no podemos percibir cuando estamos haciendo algo malo, es porque nuestra conciencia está cauterizada. Y si no podemos percibir cuando el Señor nos está hablando, es porque tenemos el espíritu cauterizado, no está bajo el control. La conciencia, Espíritu Santo del Señor, no está bajo control de nuestra vida. Y por último, el quinto punto que quiero tocar en esta porción es el esfuerzo personal. Todo tiene un esfuerzo personal, todo. La mayoría de cosas en la Escritura nos solicita acción. Y esta no es la excepción. Por supuesto, hay mucho que poner de nuestra parte para lograr hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Solo con esas 3 palabras me doy cuenta que lo que viene no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que procurarlo, hay que esforzarse con diligencia, con disciplina,
de una manera sistemática. Dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una gran exhortación de parte del Señor a través de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque Dios se las puede todas, mijo, le está diciendo a él. Porque Dios conoce el corazón, porque Dios sabe qué le vas a presentar. Por eso procura llegar con un buen examen. Así como con aquella autoridad que uno llegaba cuando había estudiado y había respondido el examen y uno sabía que le iba a poner un 10 o muy cerca del 10 y uno lo entregaba con orgullo. Así es como tenemos que hacer con diligencia, presentarnos a Dios con un examen en el cual sabemos que hemos estudiado y que muy probablemente saquemos la mejor nota, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, mis queridos amigos y hermanos, pidamos al Señor, como decía el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si hay camino de perversidad, Señor, yo te pido que me hagas cambiar el camino hacia el camino eterno. Aún estamos a tiempo de escuchar la reprensión de la conciencia y enderezar nuestros caminos hacia una vida de santidad al Señor. El Señor está a las puertas y tenemos que estar seguros de que nos iremos con Él. Bueno, de esta manera hemos querido compartir este estudio bíblico de este día jueves. Les mando un cariñoso saludo, un gran abrazo, pero también quiero invitarle a todas aquellas personas que se han conectado por primera vez. Si usted iba pasando acá por Instagram y de repente se detuvo en esta cuenta, yo le quiero exhortar a que abra su corazón al Señor Jesucristo. Yo le quiero exhortar a que abra su corazón para que Dios pueda tocar su vida. Si usted también se detuvo acá en YouTube o se detuvo en cualquier otra red social donde estamos transmitiendo este mensaje, no fue por casualidad. Es porque Dios le está llamando y no es la primera vez que le llama, estoy seguro. Pues ahora deténgase un momento y en los próximos segundos quiero guiarle para hacer esta oración. Y diga conmigo, y cierre sus ojos donde está. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Por lo tanto, Padre, quiero arrepentirme en este momento y entregar mi corazón a ti. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y ayúdame, gobiérname a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.